es como una religión para el pueblo, de decir, bueno, pues como decir, pues el domingo hay misa, pues el domingo, pues o el sábado, pues vamos al monte a ver los caballos. Tenemos una debilidad por ellos. Vivimos con ellas, compartimos muchísimas cosas con ellas y en el pueblo, pues ahora por circunstancias de la vida, pues la gente tuvo que irse a trabajar afuera, pero antes eso estaba, había mucha más unión con los caballos. Sí, el doble. Pero va más allá que un hobby, ¿no? Es una forma de entender, una tradición, una responsabilidad, poder continuar con ella. Esa es la palabra, responsabilidad, ¿no? Algo que, un legado que nos han dejado ahí nuestros ancestros y el ser capaz de continuar con ello, ¿no? Madre mía, qué grande es esto. Fue una peste que vino aquí y entonces había unas señoras que vivían en una arboleda aquí cerca del pueblo y entonces le prometieron al santo, a San Lorenzo, si ellas no cogían la peste, que le daban 2 yeguas que tenía. Y efectivamente, se salvaron. Y entonces, pues mira, donde estamos ahora mismo, pues estuvieron por aquí. Las 2 yeguas comían por aquí en las fincas de la iglesia y estuvieron por aquí mucho tiempo, claro. Empezaron a tener crías. Sí, pero van a ir os cabalos. Nós imos e despois baixamos para baixo. Aquí houve un momento na vida que o obispado se cansou de todo isto, era demasiado problemático todo isto. Isto dá moitos problemas. E dixo, acabouse, non hai máis rapa das bestas, vamos vender todo, son as bestas son do obispado, vendemos todo. E foi uns veciños do pueblo a falar con el, entón, cando acabou de falar o obispo, moi educadamente Moreira, lle dixo, mire, teñolle que decir unha cousa, nós nacemos entre elas, vivimos con elas e somos como elas. O obispo cambioulle a cara, entendeu perfectamente que non se pode separar a Sabucedo das súas bestas e dixo, bueno, entendín o que me queres decir para ser da aldea. Non se vende nada. E aí están todavía hoxe as bestas de Sabucedo. Lo más vistoso de la fiesta son los 3 días de la rapa. El viernes también, que es el día de la subida al monte. Pero aunque sea lo más vistoso, es lo menos importante. Lo más importante de esta fiesta es el trabajo que realizan los vecinos durante los 362 días restantes. Estos animales requieren de una serie de cuidados que solo les proporcionamos los habitantes del pueblo. Los que estamos fuera emigrados ya directamente nada. Entonces aquí lo más común para la gente que vive aquí es 2 o 3 días por semana, después de venir de trabajar, tener que subir al monte, pues a buscar a los animales que se han metido en algún terreno particular, o a subirle pacas de hierba porque se han quedado sin comida, en fin, protegerlos de un montón de amenazas que, aunque parezca que no, tienen. Levantámonos pola mañán moi cedo e imos ao monte despois da misa de San Lorenzo a buscar as súas bestas. Xuntamos 250 bestas porque non sempre se deixan coller. A forma de baixalas é facendo un cordón humano alrededor das bestas, de forma que elas teñan un espacio vital para moverse sin que se sintan presionadas, pero que se sintan como encerradas. E así, tranquilas, baixan hasta un peche que temos no castelo, se quedan a dormir aí toda a noite do venres, descansan, e o sábado pola mañán as recollemos, a eso das 11, empezamos a xuntalas, pouco a pouco, ás 2 da tarde xa están na porta e as baixamos ao pobo.
suben por esta mesma costa, a Costa do Campo, mítica de toda a vida que eu recordo. Aquí se apartaban os potros de ano, agora se fai en outro sitio con máis tranquilidade, e a xente se poñían estes petriles, todo cheo de xente esperando as bestas. No, bueno, os aloitadores tamén, porque hai moitos que teñen familia, pero as bestas, esperaban as bestas, todo o mundo aquí vai detrás das bestas, elas mandan o tempo. Las bestas saben, nosotros lo decimos, las bestas cuando nosotros llegamos, cuando llega la rapa, las bestas saben que llega la rapa. Tú vas durante todo el año al monte y las ves con una actitud que puedes pasar al lado de ellas, no, aunque sean salvajes no se inmutan, y llega la rapa y las bestas saben que la rapa está aquí. Tú vas al monte, las notas nerviosas, saben que este día ha llegado y en cuanto las bajas, esas bestas saben a dónde van a ir. Pues aquí todos los aloitadores empezamos desde niños. Nuestros padres nos meten en el curro a partir de los 4 o 5 años de edad y empezamos a coger contacto con los animales y aprender cómo se hace, pues para cuando seamos mayores ir a los animales más grandes. Estaba un día viendo la rapa con mis padres y mi tío, que siempre fue aloitador, estaba abajo y me dijo: Lucía, ¿quieres bajar a coger los potros? Y le dije que sí. Entonces desde ese año empecé a bajar todos los años a la rapa a coger los potros. Y después llega ya una edad, cuando ya estás más crecidito, que bueno, hay gente que se atreve antes, hay gente que se atreve después. Pues si te nace, que haya gente que no, pues lo que quieres es ya aloitar, como decimos nosotros, a un caballo grande. Hasta que un día me dijo: ¿saltamos a una besta? Y yo le dije sí, y mi madre estaba en las gradas y gritaba: Lucía, Lucía, sube, no, sube. Bueno, claro, no le hice caso y salté. Está Lucía tamén, a nosa loitadora. Y bueno, es una sensación increíble, adrenalina pura y también una cosa muy bonita, porque nosotros es una tradición que llevamos desde nuestros abuelos y tatarabuelos, y entonces para nosotros es como algo que es muy profundo y muy sentimental. Para as bestas e o monte, todo recadado reinvírtese no monte. Tamén decirvos que hoxe pola noite teremos... Hay una tensión en el ambiente que casi se puede cortar. Están delante en la sala de enfermería, en la sala de loitadores, la gente calentando, estirando, y hay una tensión tremenda. Después eliges un caballo, saltas, y cuando vas por el aire, siempre lo digo, ya no hay gritos, ni golpes, ni orquesta, ni aplausos, ni miedo, ni dolor, ni absolutamente nada. Es un tema súper ancestral y estáis el caballo y tú, y sabes lo que tienes que hacer, él sabe lo que estás haciendo y todo se vuelve mágico. Y todo se vuelve mágico.
La técnica que llevamos aquí a cabo en Sabucedo es una técnica que se realiza entre 3 personas, 2 van a la cabeza y 1 va al rabo. Cuando el primero que salta a la cabeza es el que, mientras vas encima, es el que dirige al caballo para evitar que coja espacios sin bestas, que no se vaya contra el muro. No permitimos paus ni permitimos cordas. Intentamos que esa ansiedad dos mozos permita ir como moito de 2 en 2, por eles van de 5 en 5, teñen unha ansia increíble, pero hai unha forma de agarrar a besta que vale máis que a ansia, que a experiencia. Los 2 que van a la cabeza, su labor es la de cruzarle la cabeza al caballo para poder taparle los ojos, desorientarlo, si el caballo no vea para dónde poder ir y así frenarlo, y el del rabo es el de estabilizarlo para que el caballo no se encuentre cómodo y así poder frenarlo. No es la intención tirarla, si te caes es porque ha perdido el equilibrio el caballo y te caes al suelo. Nuestra intención es frenarlas con la técnica que tenemos y para eso son necesarias 3 personas. Cuanto máis rápido sea, menos o animal, menos estrés vai a pasar. Se lle corta o pelo, se lle desparasita, están cheos de carrachos. Aí arriba viven, están cheos petaos de carrachos por todos os lados, parásitos que lle quitan toda a salud. Es un poco una complicidad que tenemos entre nosotros, saben que nosotros le tenemos muchísimo respeto y no le queremos hacer daño a ninguno, y yo creo que a cambio ellas nos dan también ese respeto de no dar todo el 100% de sí, porque realmente un animal de esa envergadura, si quisiera, no nos dejaría hacer lo que hacemos. Bueno, las bestas tienen varias amenazas, ¿no?, en este momento. Una de ellas es el lobo, como siempre, pero eso es parte del ciclo vital y es normal. Pero hay otras, como por ejemplo las malas condiciones del monte. Los montes están descuidados, hay poco pasto, los cambios de temperatura están siendo demasiado extraños, estamos teniendo diciembres con 25 grados, que de repente la semana siguiente son 2 grados y la siguiente menos 10 grados y después otra vez calor. Eso es muy extraño, muchas lluvias seguidas de golpe en tiempos donde no toca, todo eso va haciendo mella. Lo que está haciendo es que tengan menos pasto y en cualquier momento va a arder porque está bastante mal, puede haber incendios, y luego tiene otro problema, y es que al estar tan mal tampoco tienen sitios por donde escapar cuando son atacadas, ¿no? El lobo lo nota y va atacando nuestros caballos, vamos encontrando potros, muertos, y cada vez nos va haciendo más difícil conseguir el bienestar y la supervivencia de nuestros caballos. Se han hecho cierres en sus zonas naturales y entonces esto a ellas las ha desorientado, porque de repente ellas, la zona donde han vivido toda su vida, se la encuentran cerrada, no tienen dónde estar. Los animales están amenazados por el lobo, pero más amenazados están por los lobos de 2 patas. Aquí tenemos varios pueblos limítrofes que, bueno, por unos daños que le causan estos animales en unos sembrados, vamos a llamarles sembrados, pues se toman la ley por su mano y los acribillan vilmente a balazos. Se han ido para otras zonas, se han desperdigado, bajan a las fincas de la gente y hacen los daños a gente que tiene su cosecha, pero porque ellas buscan dónde comer, ellas buscan dónde estar, porque dónde comer y dónde estar se lo han quitado con esos cierres. Por unos daños que igual muchas veces no llegan a 20 o 30 euros, que la asociación de la Rapa d'Arbestas les remunera sin ningún problema, se pagan todos los daños, y sin embargo, antes de llamar o de avisar, pues deciden acribillarlos y matarlos. Habría que hacer bastantes más cosas, ¿no? Seguramente una ley de protección a estos caballos, una ley de protección a los hábitats donde viven. Bueno, queda mucho trabajo todavía, ¿no?
Pasa todos los años que asociaciones animalistas y demás se meten con la rapa, como hacen con otros eventos, pero precisamente con este yo creo que no hay maltrato. Cuidamos de las bestas todo el año, las bajamos aquí, son unas horas, 3 días, y le rapamos el pelo porque le molestan las moscas, las desparasitamos, y al final le hace más bien que mal. Es como cuando nosotros vamos al médico, también tienes ansiedad en la sala de espera y tal, y ellas aquí también están nerviosas, pero al final acaba compensando. Los costes-beneficios son más beneficios que costes para ellas, sin duda. Ven el respeto que le tenemos, el cariño que le tenemos, que no se utiliza nada más que las manos para poder frenar a los caballos. Ellos pensaban que nosotros los queríamos tirar, para nada los queremos tirar, queremos que se queden de pie, cortarle las crines, meterle la jeringuilla de desparasitación y que el resto de los 362 días vayan para el monte en las mejores condiciones posibles para que al año siguiente puedan venir lo mejor posibles. Bueno, es una fiesta con una plasticidad impresionante, entonces mucha gente viene a verlo, pero nos viene muy bien porque esos recursos luego nosotros los reinvertimos en los caballos, con lo cual es absurdo no querer ese dinero, ¿no?, para poder invertir en los caballos. Realizamos una labor informativa constante durante todo el año para todo aquel que quiere saber más acerca de la rapa, incluso para muchos detractores que se informan o que vienen. Y es cierto que varias entidades animalistas nos han criticado, pero es cierto que todas las que han querido informarse e incluso han venido para conocer la fiesta de cerca han rectificado. Para mí son todo, o sea, es un animal con el que llevas viviendo desde que naces te crías con los caballos, con las bestas, entonces es un día a día, mucha gente le tiene mucho miedo cuando viene aquí, sobre todo los turistas. Yo paso por el lado de ellas y para mí es como pasar al lado de un perro, al lado de un gato. Son animales para mí, aunque sean salvajes, con los que llevas viviendo toda la vida, al que le tienes muchísimo respeto porque no quitan de ser salvajes, pero con el que le tienes un cariño terrible. Nos criamos con los caballos y este pueblo sin los caballos pues perdería su identidad, en gran parte, creo yo. Unha lenda que vos quero contar é que o padre Manuel contounos que teñen memoria, as bestas teñen memoria, e cando atacaban moitísimos lobos, mataban tanto que non viña un potro ao pueblo. Atacaban os invernos e as bestas víanse tan presionadas que viñan aquí hasta Saucé de las Solas, sin ir a buscalas, porque sabían que aquí as iban a proteger.